Hoy estamos en contacto ahora con el vicepresidente del EPRE, el ingeniero Roberto Ferrero. Roberto, buen día, ¿cómo andamos? Buenos días, ¿cómo le va? Bien, bien. Bueno, Roberto, anunciaron el congelamiento de una parte de la tarifa, que es el componente provincial, que va a estar quietito hasta el 1 de enero del año 2026. Claro, recordemos que las tarifas, bueno, tienen este componente provincial, que es la parte de distribución de electricidad, Claro, también tienen el componente nacional, que es generación y transporte, eso lo dispone y lo regula la Secretaría de Energía de la Nación. En sí. el caso de la parte de distribución de energía eléctrica, el transformador de la esquina, la columna, el cable, la factura, etcétera, etcétera, todos esos son los costos de distribución de energía eléctrica, lo que factura Naturgy, ¿verdad? Esa parte. Ujú. Eso se va a mantener sin variación hasta los consumos de enero del 2026, es decir, hasta las facturas con vencimiento en marzo del 2026. Eso Ujú. con esta disposición del EPRE lo que se ha hecho es mantener congelada esa parte de la factura eléctrica hasta ese momento. Ujú. Ahora, esta parte del componente provincial, como decís vos, eh, lo impone el EPRE de acuerdo a un criterio de inversiones, de rentabilidad. ¿Cómo se llega a la cifra, digamos? Claro, ahí las tarifas, dicho en forma técnica, por decirlo de alguna manera, las tarifas están conformadas a costos. ¿Qué quiere decir eso? Que si los costos suben, la tarifa sube, es decir, hay una relación entre los costos de la distribución de electricidad en este caso con lo que está definido en la tarifa. La distribuidora había solicitado un incremento del 5% en promedio de la tarifa, atendiendo a determinados costos que la distribuidora preveía que iban a subir. Se hicieron los análisis respectivos y bueno, se comprueba que esos costos no van a subir de esa manera, por lo tanto se ha denegado esa detención de la distribuidora y se mantienen los costos vigentes, con lo cual se mantiene la tarifa vigente. Esto tiene que ver esencialmente con las condiciones de estabilidad de la economía. Simplificado, si uno lo quisiera ver en la forma más sencilla posible, hay Ujú. que mirar el dólar. Ah, Mientras claro. el dólar se mantienen en los valores que uno está viendo que se vienen manteniendo. Si hoy día nos fijamos, el dólar libre, por llamarlo de Sí, alguna sí, manera, sí. ¿verdad? Sí, Está claro. en niveles similares a los del año pasado. Entonces, como el dólar está en niveles similares a los del año pasado, bueno, las tarifas están en niveles similares a los del año pasado. Recordemos que a fin del año pasado se emitió una resolución del EPRE reduciendo las tarifas en un 4,43%, un poquito menos de 5, ¿verdad? Ujú. Esos valores tarifarios estuvieron vigentes durante toda la primera parte del año 2025 hasta el 22 de julio. Lo que se ha hecho ha sido prorrogar la vigencia de esos valores hasta los consumos de enero del 2026, facturas de marzo del 2026, ¿no? Ajá. Tiene que ver, insisto, por supuesto es mucho más complejo técnicamente que esto, que yo lo simplifico, pero si uno tuviera que explicarlo de la manera más fácil posible, decir, bueno, mire el dólar, si el dólar está en un nivel estable, como está hasta ahora, bueno, la tarifa eléctrica, la parte provincial, no hay una explicación por la cual deberían subir. Por Ajá. supuesto, intervienen un montón de otras cuestiones y es mucho más complejo que eso, pero hay una variable que lo puede explicar muy fácil, que es eso, la cotización del dólar. Mira, Roberto, ¿y se sigue con el beneficio del subsidio o de la tarifa social, digamos, en los hogares más necesitados? Sí, eso se ha dispuesto, eso está establecido en una ley provincial, eso es una inversión que hace el gobierno de la provincia, no Sí. es poco dinero, se invierten más de 3.000 millones de pesos al año en Ajá. beneficios a los hogares de menores ingresos, tarifa social. Además de eso, ya en el mes de junio, desde acá desde el EPRE también se comunicó a las distribuidoras que deberían mantener los subsidios, esto que se conocían como zonas frías. Recuerdan que hubo Sí, sí, claro. mucha discusión, que si se postergaba la ley o no. Bueno, nosotros calladitos, por decirlo de alguna manera, sin hacer ninguna cuestión así, ningún anuncio ni nada. Bueno, en junio se le indicó a la distribuidora que debían, a las distribuidoras de Exa y Naturgy, que debían mantener el mismo esquema del año pasado. Es decir,
los hogares de menores ingresos consumen más en invierno que en primavera o en otoño, tiene que ver con el frío, claro, lógicamente. Entonces, sí. El consumo base subsidiado, recordemos que el esquema del subsidio se subsidia, pero no cualquier consumo, sino hasta un valor límite. Bien, ese valor límite en invierno y en verano es más alto, porque tiene que ver con el mayor consumo de invierno y verano. Bueno, el EPRE influyó ya en junio del 2026, que se debía mantener en junio, julio y agosto, teniendo las características, bueno, de clima extremo que tenemos en San Juan, 700 kilovatios hora por mes para los hogares de menores ingresos, N2 en el registro de acceso a los subsidios energéticos, el RASE, 700 para los de menores ingresos, 500 para los de ingresos medios. Es decir, si un hogar que tiene tarifa social y es N2 consume hasta 700 kilovatios hora, tiene todo el consumo subsidiado. Todo lo que exceda eso va sin subsidio. Y esto se mantiene, eso está vigente, y lo que podemos decir en eso, que también se ha agregado la postergación para aquellos hogares de también tarifa social, que no son pocos, digo, son alrededor de 70.000 hogares de tarifa social en la provincia, la posibilidad, si están en condición de mora, por alguna circunstancia han quedado con un par de facturas impagas, pueden acordar un plan de pago a tasa cero de hasta 12 cuotas sin interés, ¿verdad? Donde el interés, el costo financiero de eso lo absorbe el Fondo de Contención Tarifaria. Eso también es un esfuerzo de la provincia, digo, eso no es plata de afuera, es toda plata de acá de la provincia, que viene a de alguna manera colaborar en la sustentabilidad del servicio, es decir, que la gente pueda seguir teniendo el servicio eléctrico. La señal es clara, ¿verdad?, a intentar ser lo más eficiente posible en el uso de los artefactos, pero si por alguna circunstancia tienen ese inconveniente, bueno, sigue estando el subsidio, sigue estando el consumo base subsidiado elevado y sigue estando este plan de pago a tasa cero. Roberto, muchísimas gracias, muy gentil. Por favor, muy amable. Muchas gracias. Gracias. El ingeniero Roberto Ferrero, vicepresidente del EPRE, explicándonos cómo se va